Bueno, lo primero, el Arduino. Nos hace falta un Arduino. ¿Qué es un Arduino? Pues si me lo hubieseis preguntado hace 5 años, os diría, pues mira, es una plaquita que tiene esta configuración con este microprocesador concreto, pero hoy en día pues hay cientos de modelos diferentes de placas que se pueden conectar con Arduino, ¿no? A mí me gustan las que son un poquito más evolucionadas, pues esta sería un tipo de estas placas, que la placa de Arduino 1 pues lleva un microprocesador ATmega 328, este lleva un SP32, tiene un display de cristal líquido, se puede conectar al Wi-Fi, se puede conectar al Bluetooth, entonces puedes hacer una serie de aplicaciones que con el Arduino clásico son muy complicadas, ¿vale? Entonces, la placa es lo de menos, ¿eh? Hay muchos tipos de Arduino diferente y todos se programan exactamente igual, ¿eh? Puede haber alguna pequeña diferencia en las librerías que ya comentaremos, pero lo básico es lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instalar el programa de Arduino, ¿vale? Entonces, vamos a buscar Arduino en Internet y la primera entrada que nos aparece es el Arduino Home, ¿vale? Arduino es una iniciativa de Open Hardware, ¿eh? O sea, lo que más se conoce pues es las iniciativas de Open Software, como el sistema operativo Linux, como el sistema operativo Android, ¿vale? Esos serían iniciativas de software libre. Bueno, pues esta es una iniciativa de hardware libre, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos los diseños que se hacen basados en este tipo de tecnología se dejan libres para que tú los puedes utilizar de forma gratuita, puedas modificar el código e incluso se te permite pues obtener un beneficio económico, o sea, hacer tus propios diseños y venderlos sin que eso suponga una violación de la licencia de Arduino. Bueno, pues una vez que estamos en la página de Arduino, vamos a la parte de software y entonces, aunque hay Arduino online ahora, pues lo mejor es descargar el programa y utilizarlo en el ordenador, ¿no? Entonces damos aquí a Windows 7 y mayor. Nos dice, bueno, sí, vale, esto es una iniciativa de software libre, pero aporta algo, ¿no? Ya que lo estás usando y te estás beneficiando económicamente de ello, pues aporta algo. Bueno, pero simplemente si le dais Just Download, pues descarga el programa y tal. Lo descargas, yo ya lo tengo descargado, lo ejecutas, lo instalas y entonces te aparece aquí el iconito de Arduino, ¿vale? Entonces abres Arduino y entras en el entorno. Vale. Bueno, pues yo tengo ya aquí algo escrito. Vamos a empezar desde cero, hacer un nuevo proyecto, ¿vale? Que sería el aspecto que tendría el entorno una vez que lo iniciamos por primera vez. ¿Y qué es lo que tendrías que hacer? Pues lo primero que tendrías que hacer es escoger cuál es tu placa, ¿vale? Yo ya os he dicho que utilizo placas de tipo SP32, ¿no? Que me gustan más. Pero si tenéis un Arduino 1, pues vendríais aquí al Arduino AVR Boards, ¿eh? Son los AVR, y tendríais pues por aquí el 1 o el Mega, ¿eh? O el Leonardo incluso, que es una mezcla de Linux con Arduino, o muchas otras opciones, ¿vale? Pero no solo tenemos las AVR, también tenemos
utilizando un microprocesador ARM de 32 bits, que el ARM, por ejemplo, son los microprocesadores que llevan los iPhone, muchos Smart TV llevan un ARM, hay montones de dispositivos que utilizan ARM. Pues bueno, pues tenemos el Arduino Due, que fue un fracasillo, no llegó a cuajar mucho en el mercado, pero que es un microprocesador muy, muy potente. O las, pues bueno, otras, o el SP8266, pues que también tiene un montón de placas, ¿vale? Bueno, pues una vez que habéis escogido vuestro hardware, ¿eh? Os aparece el entorno de esta forma. Y esto es un poco diferente de cómo se programa normalmente en C. Normalmente trabajamos en C con esta máquina, pero vamos a ver primero cómo sería un programa en C normal. ¿Cómo sería el... Ay, no, no tendría que haber hecho esto. ¿Vale? Entonces abrimos el PuTTY. El PuTTY es un... Pues y ahora cómo vuelvo yo aquí a la situación anterior. Vale, así estoy más o menos bien. El PuTTY es un programa que me permite conectar de forma remota con otros ordenadores. Entonces, tengo en casa conectado un ordenador Linux, que es el sistema operativo nativo en el que se programa en C, ¿vale? Entonces un programa en C, pues es un programa escrito en forma de texto, ¿no? Yo escribo Nano, Nano es el editor de textos de Linux y le llamo, por ejemplo, hello.c y me abre el editor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura de un programa en C? Nuestro primer programa en C. Pues entonces, la palabra include es una palabra reservada que lo que hace es incluir las cabeceras de algunos archivos de librería. Entonces, la cabecera de librería más importante es el estándar input-output. En programación, cuando empezamos a programar, claro, los primeros programas que haces tienen que ser sencillos para que aquello no se te vaya de las manos. Pero el programa tiene que hacer algo, porque si un programa no hace nada, pues que es como muy soso, ¿no? No le vemos la gracia. Entonces, para que haga algo, normalmente lo que se hace es interactuar con la entrada y salida del sistema, el teclado, la pantalla, hacer un programa que pinte un cuadrado, que lea un texto y lo interprete, algo, ¿vale? De todas las cosas que podemos estudiar de programación, la entrada-salida del sistema es la más compleja de todas. Entonces, hay que hacer un salto de fe, ¿no? Para poder hacer algo, hay que utilizar cosas muy avanzadas del lenguaje para poder entender los fundamentos, ¿no? Entonces, a veces dice, hace las cosas. ¿Y por qué las haces? Pues bueno, pues es que falta mucho para llegar a comprender por qué, ¿vale? Bueno, que me enrollo. Entonces, los programas en C empiezan siempre por una función, que es la función main, la función principal, ¿no? Y la función main, pues podemos... He perdido el teclado. He perdido el teclado. No puedo escribir. Me odia. Porque he perdido el control del teclado. Me ha caído la Raspberry. Me ha caído la red. Me han desconectado la red. Vuelvo otra vez.
Entonces los programas fuente se llaman, dice detiendo el fichero, continúa, sí, no fichero, almohadilla include, es, como hemos dicho, para incluir un fichero de cabecera, stdio.h, ¿vale? Bueno, y ahora Disculpe, voy a ¿oye una quitar el música de fondo teléfono o estoy móvil. oyendo yo? ¿Sí la música de fondo o soy yo? No, es mi teléfono móvil que se pone a sonar. Ah, vale, vale. Que me odian. Vale, entonces... Vale. Entonces, todos los programas empiezan por main. Es el principio de un programa. Es la función principal de un programa. En C, los programas se estructuran en funciones, pequeños bloques de código que hacen cosas concretas. Supongo que cuando programasteis en Python también utilizaríais las funciones, o espero que utilizaseis las funciones, ¿vale? Entonces, la forma de decirle por dónde empieza el programa es main. Y las funciones tienen parámetros. En este caso, esta función tiene dos parámetros. El número de argumentos que le pasamos al programa ejecutable y las cadenas de texto que contienen estos argumentos. ¿Vale? Es así, estrella charca, ¿vale? Entonces, dentro del programa, pues ya podemos escribir lo que queramos, ¿no? Entonces, en este caso, printf, hola mundo. Y printf es esa función de entrada-salida del sistema, que lo que hace es imprimir en la consola, en informática hablamos la consola, el conjunto teclado más monitor, un texto. Entonces, en este caso vamos a imprimir hola mundo. Y el carácter especial contra /n es el retorno de carro. O sea, cuando nosotros escribimos, estamos escribiendo en el Word o en cualquier programa y pulsamos al Enter, lo que hace el sistema es saltar la línea y volver al principio. Bueno, pues en programación, para que en la consola lo que estamos imprimiendo ocurra eso, tenemos que ponerle ese carácter de retorno de carro, que es un carácter no visible. Pues por eso el contrabarra sirve para indicar estos caracteres no visibles. Pues bueno, guardamos, control O y salimos. ¿Vale? Entonces, si ahora miramos el contenido del directorio, vemos que ahora tenemos un fichero que se llama hello.c, que sería nuestro programa fuente. C es un lenguaje compilado. Python es un lenguaje interpretado. Cuando tú invocas a un programa de Python, tienes que hacerlo a través del intérprete. Tienes que poner Python, espacio y tu programa.py. En C tenemos que compilar, generamos un programa ejecutable y luego ese programa ejecutable ya lo podemos ejecutar directamente en el sistema. No necesitamos de ningún otro elemento adicional. Bueno, el compilador de C es el gcc, decimos -o, hello, como que -o es output, cómo queremos que se llame el fichero de destino y cuál es el nombre del fichero fuente que queremos compilar, hello.c, ¿vale? Entonces, invocamos al compilador y si no da ningún mensaje, es que todo ha ido bien. Venga, hacemos ls y ahora, fijaros, hay un hello.c y un hello. El hello es el programa ejecutable. Si no hubiésemos puesto el -o,
nos hubiese generado un programa que sería a.out. Entonces, todos los programas no se pueden llamar de la misma forma. Tenemos que darles un nombre significativo. Entonces, si ahora escribimos ./hello, nos ejecuta el programa y contesta hola mundo, ¿no? Como hemos hecho en este. Bueno, pues esto sería programar en C sobre sistema operativo Linux o, pues bueno, si tuviese yo instalado un compilador de Windows, pues se podría hacer lo mismo sobre Windows. ¿Cuál es la importancia de C? Pues bueno, se sigue diciendo que aproximadamente el 80% de código que está corriendo en todo el planeta está escrito en C. O sea, es uno de los lenguajes fundamentales, porque incluso aunque hay lenguajes de alto nivel como Java o como Python que tienen otra sintaxis, al final las tripas, lo que está corriendo por debajo, la mayor parte de las veces es C o C#, una variante de C de Microsoft. Entonces, pues bueno, sigue siendo el lenguaje más popular. Y para todo lo que es el manejo de pequeños dispositivos o máquinas o tal, pues Linux es el sistema operativo idóneo, que se programa en C, y para microcontroladores, pues C también es este sistema operativo, o sea, este lenguaje de programación idóneo. Vale. Bueno, pues Javier, tenemos... Sí. Javier, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el lenguaje C y el C++ o el C++? El C++ es una evolución del C, ¿vale? Y lo que vamos a programar y el compilador que vamos a utilizar es de C++. Pero hasta el año que viene no vamos a introducir cuáles son esos elementos de programación orientada a objetos que caracterizan al C++. De momento vamos a programar en un compilador de C++, pero como si estuviésemos programando en C. Sin la parte de orientación a objetos, ¿vale? Vale. Entonces, o sea, quiero decir, es más una filosofía de cómo estructurar los programas que diferencias en el lenguaje en sí mismas. Bueno, vamos a cómo es un programa en Arduino. No hay main, no está el main. Pero tenemos dos funciones. Tenemos la función setup y tenemos la función loop. La función setup es una función que se ejecuta una sola vez cuando encendemos la máquina. Entonces, cuando encendemos nuestra placa microcontroladora, ese programa setup se va a ejecutar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del setup? Configurar la máquina para que pueda funcionar. Pues si tenemos que configurar las entradas-salidas, ciertas variables para que tengan un valor inicial y el algoritmo funcione, pues todo eso tiene que ir en el setup. Y el loop es un bucle que se ejecuta infinitamente. O sea, se está ejecutando de forma continua. Entonces, setup una sola vez, loop infinitas veces. Bueno, ¿cada cuánto tiempo se ejecuta el loop? Pues aproximadamente una vez cada microsegundo. Si no ponemos nada, la ejecución es rapidísima, ¿no? Porque incluso las versiones más lentas de Arduino, como el Arduino 1, funcionan a 16 MHz. Entonces, pues eso es muy rápido. Vale. ¿Qué tenemos que poner en el setup? Pues como ya hemos dicho, las cuestiones de inicialización. Entonces, podemos poner serial begin 115.200. Bueno, pues vale, sí, que hemos empezado, estamos empezando, pero claro, como os he dicho, para hacer algo tenemos que empezar por las partes complicadas del sistema, por las partes complicadas del lenguaje, ¿no? Entonces, tenemos que empezar con entradas-salidas.
Bueno, y una plaquita así, que es la que estoy utilizando, ¿qué entrada-salida puedo tener? Pues la única forma de comunicarme es a través del conector USB, ¿sí? Con el ordenador. Entonces, el conector USB en realidad lo que está haciendo es simular una tecnología mucho más antigua, que es la tecnología de puertos serie. Entonces, la forma de comunicarme con el microcontrolador va a ser a través del puerto serie. El puerto serie y un diodo LED va a ser lo único que vamos a tener para poder hacer cosas con la máquina, ¿vale? Bueno, pues entonces lo primero que hay que hacer es inicializar el puerto serie y decirle a qué velocidad vamos a trabajar. Así como el USB tú lo pinchas y trabaja siempre a la misma velocidad y es transparente al usuario, tú no sabes qué es lo que está ocurriendo ahí dentro. El puerto serie, digamos que necesita un poco más de control por parte del programador. Entonces, la velocidad de comunicación, el número de baudios, el número de bits por segundo que se están transmitiendo en esa comunicación serie, es lo que tengo que poner yo dentro del begin. ¿Puedo poner cualquier valor? No, solo puedo poner valores de velocidad de puerto serie normalizados. Y esos números, ¿cuáles son? Velocidades, a ver. ¿Cuáles serían estos números de velocidades de puertos serie normalizadas? Bueno, pues empezando, hay velocidades muy antiguas, pero empezando por la más baja, que sería 9600 baudios, y un poquito como multiplicando por 2 esos valores de 9600 baudios, ¿vale? Entonces tendríamos 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115.200, 230.400, 460.800 y luego tenemos velocidades de números enteros que también son válidas, 256K, 500K y 1 mega. Un mega sería lo máximo a lo que se puede llegar. Entonces, pues bueno, dependiendo del cableado, de la longitud del cable, se puede llegar a más velocidad o menos. 115.200 es una velocidad rápida que para el microprocesador no le supone mucho, no lo sobrecarga mucho, no le supone mucho apuro y que, pues bueno, funciona bien. Con un cable normal de estos de 1 metro, 1,5 metros, pues va bien. Una comunicación serie no puede ir nunca más allá de 10 metros. Y conforme más vayamos aumentando la distancia, más baja tiene que ser la velocidad. Bueno, ¿cómo haríamos el mismo programa que hemos escrito antes, pero en Arduino? Bueno, pues entonces sería con el puerto serie, sería un serial, y ahora tendríamos que utilizar la función print para imprimir. Antes, en el programa C de Linux, habéis visto que hemos utilizado una función que se llamaba printf, print formateado. Es una impresión formateada. En Arduino 1 esa función no está disponible. En SP32 sí que está disponible. Entonces, ahora lo que querríamos es simplemente hacer un print con un new line, un print ln de el texto Hola Mundo. ¿Vale? Entonces, esto sería equivalente a haber hecho, sería el printf Hola Mundo contra barra n. ¿Vale? Bien. Pero este me corre a mí porque tengo un microprocesador SP32, pero a vosotros no os va a correr. Bueno, pues entonces le pongo barra barra adelante y esa es la forma de poner comentarios en C, poniendo barra barra, ¿vale?
Al programar es muy importante poner comentarios en todo. O sea, una parte de la nota de los programas ¿están comentados? No están comentados. Entonces, si un programa no está comentado, resto 2 puntos de la nota. ¿Vale? Los programas todos tienen que tener comentarios y tienen que ser comentarios significativos. Hombre, ¿hace falta comentar todas las líneas? No, no hace falta comentar las líneas, pero un grupo de 3 o 4 líneas, ¿qué hace? ¿O cuál es el objetivo de ese grupo de 3 o 4 líneas? Sí, hay que poner comentarios. Bueno, pues ya tenemos escrito nuestro primer programa en C. Fijaros, la diferencia principal es que hemos tenido que añadir delante la palabra serial punto. Serial es una clase. Estamos utilizando C++. Y hay que poner includes. Pues aquí en este caso no hay que poner ningún include, porque digamos que esta definición de estos objetos y de las funciones que usan estos objetos está dentro de la parte nativa de Arduino. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que necesito hacer ahora? Compilar y ejecutar. Entonces, puedo venir aquí y decirle verificar compilar o subir utilizando el cable del puerto serie. Normalmente esto se hace más cómodo con estos botones de acceso rápido. Entonces, si le damos aquí a la flecha de subir, pues entonces nos compila el programa y lo lanza contra la máquina. A vosotros os compilará un poco más deprisa. Bueno, y cuando estamos compilando, fijaros, aquí abajo sale una ventanita donde nos está diciendo todo lo que está haciendo, ¿no? Primero llama al compilador, luego llama al linker y a continuación realiza la comunicación con el microprocesador. Si hubiera algún problema, en esta parte de aquí abajo, en estas letras naranjas, nos saldría error de tal. Por ejemplo, me olvido un punto y coma al final de una línea. Pues entonces le doy a subir. Bueno, quiere que le ponga un nombre, pero este no lo voy a poner nombre. Error. Esperado punto y coma después del cierre de llave. Ah, pues vale. Pero fijaros, el error no me lo da en la línea donde está el error. El error me lo da debajo, ¿vale? Entonces, los compiladores muchas veces dan los errores cuando ya no saben cómo seguir hacia adelante. Entonces, hay que echar la vista hacia atrás para buscar el error. Vale, pues entonces subo este programa. No le quiero poner nombre. Vosotros sí que deberíais de ponerle un nombre y guardarlo en una carpeta. Vale, ya está. Y ahora tengo aquí en herramientas el monitor serie donde puedo ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, me salen cosas raras. ¿Por qué? Fijaros aquí abajo, ¿qué tengo seleccionado? Pues mira, lo último que estuve haciendo, tenía seleccionado yo 1 megabit. No, pues la velocidad es de 115.200. Vale, le pongo 115.200 y ahora ya sí que se ve lo que está realmente saliendo. ¿Pero qué es lo que tengo? Tengo aquí hola mundo infinitas veces a una velocidad infinita. Pues, hombre, ¿qué sería lo bueno? Que me fuese mostrando hola mundo un poquito más despacio. Reducir la velocidad de que este bucle se ejecute 1 millón de veces cada segundo. Me va a volver loco el puerto serie. Vale, pues entonces... Javier, una pregunta. Aquí, para poderlo compilar, tengo que tener el Arduino conectado. No, para poderlo compilar no tienes que tener Arduino conectado. Para poder subirlo, sí. Es que no sé, me pone, lo puse a compilar, verificar y compilar y me pone como que no se encuentra o algo así.
súper raro. Pero ¿le has dado solo al este de verificar? Sí, me vine a programa, verificar y compilar y me pone como que no se encuentra. Muy raro. No sé. En teoría, vale, ya está. Vale, ya está, ahora sí. Vale. Bueno, y luego, espera, Sí, otro tarjeta. detalle. Hay que decirle el puerto serie. Eso se me ha olvidado deciroslo. Vale, porque me pone tarjeta en COM3 no disponible. Sí, en COM3. Ujú. COM es un puerto serie. Vale. Entonces, si venís a herramientas, os tiene que decir aquí puertos COM, y tenéis que escoger un puerto COM en el que tengáis conectado. Yo lo tengo en el COM7, pero el sistema operativo, cada vez que enchufas el Arduino, te va dando puertos de una forma un poco aleatoria, ¿vale? Siempre son números pequeños de puertos. Vale, pero para eso hay que tenerlo conectado, ¿no? Para darle un Sí, puerto, porque a mí me sale deshabilitado debido a que no lo tengo conectado. es que no está conectado, no ve ninguno. Pero bueno, si solo te ha dado ese error, pues quiere decir Sí, que todo lo demás estaba correcto. Si vale. no, si hubiese parado antes y te hubiera dado un error previo, te hubiese dicho, te falta un punto y coma, Vale, ¿vale? sí, no, ha sido igual por eso, que no lo tengo ningún puerto. Vale, Eso. gracias. Bueno, pues eso, ¿cómo ralentizamos el funcionamiento? Pues poniéndole un delay. Un delay es un retardo en milisegundos. O sea, si yo le pongo delay 1000, estoy retrasando un segundo. Entonces, cuando el procesador llega a este punto, se para, espera un segundo y continúa. ¿Vale? Bueno, pues vamos a subir el programa ahora. Se va a volver a compilar, bla, 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 bla. Vale, ya está. Y entonces, ahora si vengo al monitor serie, entonces veis, hola mundo, cada segundo me saca un mensaje, ¿vale? Lo va haciendo ya como más pausado, ¿vale? Entonces los delays sirven para introducir retardos en el sistema y nos enseñan un poco que el loop realmente se está ejecutando de forma infinita, ¿vale? ¿Hay alguna alternativa al monitor serie de Arduino? Sí, a mí me gusta un programa que se llama Hércules, que es del HW Group, el Hardware Group, el grupo del hardware. Entonces, si buscáis esto en Google, Hércules HW Group, os sale aquí este programa, el Hércules Setup Utility. Es una aplicación de software libre, la descargas, es un ejecutable, o sea, simplemente donde lo descargas lo guardas en el ordenador y le dices mostrar en carpeta y le das doble clic y se ejecuta. No necesita ninguna instalación de nada, solo le tenemos que decir permitir acceso al firewall de Windows y ya está, no necesita nada, ¿vale? Yo lo tengo aquí ya corriendo y digamos que podemos hacerlo del puerto serie, pero podemos hacer otras muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos utilizarlo de cliente TCP o de servidor TCP o de cliente o de servidor UDP, ¿vale? Entonces, en lo que es el tema de las redes, es mucho más potente, no es solo puerto serie. Entonces, si queremos, por ejemplo, hacer que nuestro Arduino haga de servidor web, pues el Arduino no podríamos porque no tiene acceso a Wi-Fi o a red Ethernet, pero con este programa podríamos simularlo. Entonces, para mí es muy importante porque ha salvado mi vida muchas veces. O sea, hay muchas cosas que con esto es sencillo que
De otra manera, simularlo o verificarlo sería tremendamente complicado, ¿vale? Bueno, pues nada, seleccionamos el nombre de puerto, seleccionamos la velocidad y le decimos abrir. Y entonces veis, pues es lo mismo que el monitor serie, pero pues por ejemplo, pues aquí podemos mandarle cosas, tenemos un control un poquito más. Pero bueno, esto ya, el que a vosotros os sea más cómodo, os guste más, ¿eh? No hay... Vale. Bueno, pero esto del Arduino será una cosa, una pachuchada para andar por casa. No, yo he hecho programas de miles de líneas, ¿eh? Y que funcionan perfectamente igual que si hubiésemos utilizado cualquier otra herramienta. La, la ventaja de Arduino es que nos oculta la complejidad del hardware. De una forma muy sencilla vamos a poder controlar el hardware, que de otra manera tenemos que pasar meses hasta tener las ideas o los conceptos suficientes para poder hacer encender, apagar LED. Eso es tal. Bueno, ya vemos cómo se utiliza la consola. Voy a ver porque tengo ya aquí este hardware con un diodo LED, pero no me acuerdo en qué pata tengo conectado el diodo LED. Para que veamos cómo se manejaría los periféricos, los dispositivos. Y este proyecto era este. Vale, y el diodo LED lo tengo en la salida 23. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo podemos controlar dispositivos de periféricos de salida? Digamos que los ordenadores, los microprocesadores, no saben hacer muchas cosas. Saben sumar, saben restar. Los más avanzados, los que tenemos hoy en día, incluso saben multiplicar y dividir. Y además, estas familias no, pero yo qué sé, lo que tenemos en un PC, ¿no? En un portátil, en un ordenador sobremesa, incluso sabe sumar, restar, multiplicar y dividir números con decimales. Los microcontroladores no saben, no son capaces. ¿Y sabrán hacer algo más? Hombre, sí, claro, saben mover uno de esos números a la memoria o coger uno de esos números de la memoria. Y alguna operación ya que sea la hostia, coger uno de esos números y enviarlo a un periférico de salida. O leer un dato de un periférico de salida y cargarlo dentro de la CPU. ¿Y saben hacer más cosas? No, no saben hacer más cosas. Lo que pasa es que lo hacen muy deprisa. Entonces, nuestros programas que nosotros escribamos tienen que traducirse al final en una de esas operaciones básicas, ¿no? Eso es lo que hace el compilador, es lo que hace este entorno y introduce dentro de la memoria del microprocesador una lista de todas esas operaciones básicas para poder conseguir hacer todo lo que hacen todos estos programas. Bueno, pues cuando queremos trabajar con los periféricos de entrada-salida, tenemos que inicializarlos, tenemos que decirles cuál de ellos va a actuar como entrada o cuál de ellos va a actuar como salida, ¿vale? Entonces, el nombre de la función es pinMode. Entonces, pinMode, pues por ejemplo, la salida 23
y vamos a decirle que es una salida, output. En vuestros Arduinos Unos, la salida que tiene un diodo LED es la salida número 13. O sea, si en vez de pinmode 23 ponéis pinmode 13, pues entonces podréis ver un diodo LED que se enciende y se apaga en el Arduino. ¿Vale? ¿Y cuál es la función para escribir en la salida? Pues la función para escribir en la salida es digital write. ¿Vale? Entonces tendremos que decirle qué salida, la 23, y qué valor. Y hay dos valores, 0 o 1. Entonces yo puedo escribir un 0 o puedo escribir un 1. El 0 representa 0 voltios, LED apagado. El 1 representa 5 voltios o 3,3 voltios, dependiendo de la tecnología de microprocesador que estéis utilizando. Arduino Uno utiliza 5 voltios, pero las series, por ejemplo, Pro utilizan 3,3 voltios, o las series 8266 o SP32 son ya de tecnología de 3,3 voltios, ¿no? La tecnología de 5 voltios hoy en día se considera obsoleta, la normal es la de 3,3 voltios, la tecnología que está entrando es de 1,8 voltios, ¿no? Eso depende de a qué tensión alimentamos el microprocesador y todos los circuitos. Bueno, si yo escribo esto así sin más, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues claro que se va a apagar y se va a encender demasiado deprisa. Necesito poner unos retardos, ¿no? Entonces, apago el LED, pongo un retardo de 1 segundo, enciendo el LED, pongo un retardo de 1 segundo. Entonces estará el LED 1 segundo apagado y 1 segundo encendido, ¿vale? Y esta, bueno, pues la podemos quitar, ¿vale? Pues entonces este sería el programa básico. Recordar vosotros, en vez del diodo LED 23, será el diodo LED 13, si tenéis un Arduino Uno. Bueno, pues le damos a subir. Pues espera, lo voy a decir al final que lo guarde, porque si no va a estar todo el día. Vamos a llamarle. Bueno, y ya tenemos un LED parpadeando, ¿vale? Yo llevo trabajando con microprocesadores desde los años 80 y nosotros cuando enseñábamos estas cosas considerábamos que hacían falta 3 meses para aprender lo suficiente como para encender y apagar un LED. Entonces, el milagro de esta tecnología es que en la primera sesión, durante la primera hora, ya puedes enseñar lo que hace falta para encender y apagar un LED, ignorando la complejidad de lo que hay debajo, ¿vale? Porque realmente para poder hacer esto, pues hay que escribir un programa bastante largo, ¿eh? Los programas que os haya generado a vosotros, pues dependerán, pero bueno, yo estoy metiendo aquí un programa de 260K. Eso es mucho, ¿eh? En Arduino Uno esto hubiera ocupado muchísimo menos, ¿vale? Pero es que yo tengo una máquina aquí que tiene una memoria flash de 16 megas.
las memorias flash de los Arduinos Uno son de 32K. ¿eh? Y la memoria RAM que llevan, la memoria principal es de 2K. Yo aquí tengo 512K de memoria. Entonces, pues eso. Pero eso no quiere decir que con esos 16K no se puedan hacer muchas cosas, porque la verdad es que la programación en C es muy compacta. Entonces, con 16K de memoria o con 32K de memoria, pues podríamos escribir un programa de 20.000 líneas en C y que cupiese dentro de la memoria, sin mucho problema. Vale, pues venga, hemos encendido, apagado LED, hemos enviado datos al puerto serie. ¿Qué otras cosas podemos contar? Vamos con la parte aburrida, ¿no? Una de las principales diferencias entre C y Python, y es, bueno, pregunta, ¿se puede programar en Python estos cacharros? Sí, se pueden programar en Python, en una variante de Python que se llama el MicroPython. ¿Se puede programar el Arduino Uno en MicroPython? No, por desgracia no. No caben los programas en el Arduino Uno. Pero máquinas más grandes como esta sí que se pueden programar en MicroPython, ¿vale? Pero, pues bueno, vamos a ver la parte más clásica, la parte de C. Bien, pues eso, lo que os decía, una de las principales diferencias entre Python y C es que C es un lenguaje que se dice fuertemente tipado. O sea, tenemos que definir de antemano las variables que vamos a utilizar y tenemos que indicar de qué tipo de dato son esas variables. ¿Vale? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en mi programa utilizar una variable, pues tengo que declararla dentro del loop o dentro de la función que yo voy a utilizar, tengo que declararla previamente. ¿Y cómo se declara una variable? Se pone el tipo de dato, int, por ejemplo, que es un entero, y el nombre de la variable y punto y coma. En esta declaración yo puedo hacer una asignación de un valor. Puedo hacer int igual a igual a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que inicialmente la variable a tomará el valor 4. Pero claro, aquí tengo que poner un número entero. Si yo pongo 4.5 y compilo, el compilador va a decir no, error. Esa constante que tú estás escribiendo es un número real, no es un número entero. En Python yo escribo a igual a 4, a igual a 4.5 y le da lo mismo. Es igual un entero que un número real, ¿vale? Sin embargo, en C, no. ¿Cuáles serían los tipos de datos que podemos manejar? Pues un entero, dependiendo de la máquina, es un número de 16 bits o de 32 bits. En un Arduino Uno es un número de 16 bits. O sea, puede ir de 0 a 65.535. En esta máquina es un número de 32 bits. Puede ir de 0 a 4.000 millones. Es un poquito más grande, ¿vale? Entonces, el entero es un entero tal. El char es un byte, un número de 8 bits. Y un carácter se escribe entre comillas simple. O sea, char C igual a B, entre comillas simples, sería una letra que yo guardo en la variable C. Un long es un entero largo. Entonces, un long en vuestra máquina es un número de 32 bits. Ya un número mucho más grande. Entonces, puede ser un número mucho más grande que un entero. Un float es un número real.
¿vale? Entonces, puedo poner un número con decimales. Y un doble es un número real de más precisión. Yo puedo poner números más grandes con más decimales. Un float utiliza 32 bits para representar el número. Un doble utiliza 64 bits para representar el número, ¿vale? En programas escritos para microcontrolador hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos las variables float y doble. Si escribimos un programa que esté trabajando solo con enteros, en int, char, long, pues ese programa ocupa un espacio. Si de repente metemos una suma de un real, veréis que el espacio que está ocupando se duplica o se triplica, porque entonces habéis forzado al compilador a incluir las librerías de cálculo de punto flotante, que no son estándar y que hacen falta porque el microprocesador no sabe ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir números reales. Tiene que haber una librería que lo haga, una serie de programas, ¿vale? Bueno, y luego, pues, las variables, los tipos de datos básicos, tienen modificadores. Entonces, un modificador es, por ejemplo, un signet, ¿vale? Un signet, ¿vale? Quiere decir que ese número no tiene signo, lo estamos considerando como un número natural. Entonces, los enteros, por defecto, son números enteros, tienen signo. Podemos escribir 4 o podemos escribir -4, ¿vale? No hay... y si imprimimos un entero, pues si es positivo nos imprimirá un positivo, si es negativo nos imprimirá un negativo. Pero a veces a mí me interesa trabajar con enteros sin signo, con números que sean valores absolutos, ¿no? Entonces, pues si le digo el entero AB y le digo 56, pues entonces esto será un número que siempre será positivo, ¿eh? Entonces, la forma de representación será sin complemento a 2. Los enteros es una forma de representación en complemento a 2. Vale. Un signet char es un byte, considerado como un número sin signo, ¿eh? El unsignet no se puede aplicar al float, ¿vale? Entonces, ¿quiere decir que hay un signet? Sí, hay un signet, ¿eh? Y entonces lo que sí que tendrá sentido es escribir signet char, ¿eh? Por defecto el char es un signet, es insigno. Entonces, lo contrario, decir que un char tiene signo, que es un número entre -128 y +127, pues era escribir signet char, ¿vale? Pero claro, un número entero pequeño, de -128 a +127. Entonces, ahí se puede utilizar para pequeñas cosas. ¡Qué cacao! O sea, ¿me quieres decir que tengo que tener en cuenta en qué rango se están moviendo los números cuando escribo un programa? Correcto. Porque si no, tu programa va a funcionar raro, va a hacer cosas raras. Pues el compilador tendrá alguna forma de saber que si yo estoy sumando de uno en uno, me he pasado del valor numérico. No, el compilador no tiene ninguna manera. De hecho, la máquina no tiene ninguna forma de saber que cuando tú estás sumando uno, has desbordado la capacidad de procesamiento de ese tipo de variable, ¿vale? Entonces, tú tienes que ser el que esté al tanto de esos detalles, ¿vale? Las familias de Arduinos, cuando hablamos de números sin signo, tienen una serie de variables predefinidas. Estas no son estándar del lenguaje.
¿eh? Pero están el uint8t, que es un número de 8 bits sin signo, sería un char, el uint16t es un número de 16 bits sin signo, un signet int, el uint32t, 32-t, un número de 32 bits sin signo, un signet long sería, esto es lo mismo que un signet char, esto es, bueno, esto es lo mismo que un signet int, esto es lo mismo que un signet long, ¿vale? Será lo mismo que esas variables. Y hay un uint64t. Esto corresponde... No, sí, espera, es que lo he escrito mal. Uint64t. Esto es lo que corresponde con un signet. Un signet long. ¿Vale? O sea, se puede hacer un long largo, un long, que es un número de 64 bits. ¿Vale? Entonces, vamos a poner aquí comentarios, porque si no esto dará error. Vale. Entonces, estos serían los tipos de datos que yo puedo utilizar en C. Y en C, para poder utilizar cualquier variable, necesito estos. Luego, en los lenguajes de programación están los operadores. ¿Qué símbolos o qué signos utilizo yo para definir o para establecer una operación? El menos es un operador. Estoy diciéndole que es un número negativo. Pero el igual también es un operador. Es quizás el operador más importante. Es el operador de asignación. Entonces, el igual tiene una parte izquierda y una parte derecha. Lo que está en la parte izquierda se copia el valor de la parte derecha. O sea, el -4 se copia en la variable a, que es la que está en la izquierda de la igualdad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que no tiene sentido poner 45 igual a b, no, porque es la parte derecha la que se asigna a la parte izquierda. 45 es una constante, da igual lo que valga b, 45 es siempre 45. Esto no tiene sentido en lenguaje de programación. En la vida matemática, cuando estamos trabajando con álgebra, estamos escribiendo ecuaciones, da igual si ponemos una cosa a la izquierda o a la derecha, es lo mismo, ¿no? Pero aquí no. Aquí este operador igual tiene ese sentido de asignación. Coger lo que hay en el lado de la derecha y copiarlo en el lado que hay en la izquierda. Vale. ¿Qué otros operadores tenemos? Pues tenemos el operador suma. ¿No? Es tenemos el operador producto. ¿Vale? Son operadores que tendríamos. Tenemos el operador división. Y aquí, claro, división que si los tipos de datos que estamos dividiendo son enteros, es división entera, sin decimales. Solo nos va a devolver el cociente de la división. Y hay otro operador que es el operador resto. Tanto por ciento. Entonces, el operador tanto por ciento nos devuelve el resto de la división entera. ¿Vale?
Si A y B son float, pues entonces la división es división con decimales y no se puede aplicar el operador resto, no tiene sentido, ¿vale? El operador resto solo tiene sentido cuando estamos trabajando con enteros. En C hay un operador especial, que es el incremento, que es el más. Esto es lo mismo que hacer B igual a B más 1. ¿Vale? Y el decremento, B menos menos. B igual a B menos 1. ¿Vale? Son estos operadores. Lo que hace los operadores de incremento y decremento cambia según si ponemos el más o el menos delante del B o detrás del B. Delante del B es preincremento. Primero se incrementa y luego se ejecuta el resto de la expresión. Y si está detrás es post-incremento. Primero se ejecuta la expresión y luego se incrementa B. O sea, si ponemos C igual a B más, pues si B valía 4 antes de empezar la operación, C valdrá 4 y después de terminar la operación, B valdrá 5, porque se incrementa después de hacer la asignación. Y si ponemos más B, C y B acaban teniendo el valor de 5, porque B se incrementa primero de 4 a 5 y luego se hace la asignación. ¿Vale? Cambia el orden en el que ocurren las cosas. Luego tenemos los operadores booleanos. B igual a gusanito B es la operación de complemento a 1. Cambia los ceros por unos y los unos por ceros. ¿Vale? B igual a AND B. Esto es operación AND lógica. 1 por 1 es 1, pero 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0. ¿Vale? Se hace la operación AND lógica entre A y B y el resultado se guarda en B. Y tendríamos la operación OR lógica, ¿vale? Esta es la operación AND, esta es la operación OR y esta es la operación XOR, ¿vale? Serían la NOT, la AND, la OR y la XOR, ¿vale? Bien. Y todo esto serían los operadores básicos de C. Operadores aritméticos y lógicos no. Bueno. Una cosa que veréis escrito en C muchas veces es que si yo quiero escribir A igual a más B, esto en C se escribe A más igual a B. Si en la parte derecha uno de los operadores está repetido y la operación es conmutativa, ponemos delante el nombre del operador y luego solamente la variable que es diferente. ¿Vale? Pero esto es una cuestión de sintaxis. Podéis verlo escrito así, pero ahora de momento, para empezar, no es una buena práctica que vosotros lo escribáis así.
Entonces, aritméticos tendríamos, ¿no? Este que es la asignación, no se nos olvide. Y luego tendríamos la suma, sería el resto, ¿vale? De la división. ¿Y cuáles serían los operadores lógicos? Los operadores lógicos me sirven para comparar valores y decidir pues, si un número es mayor que otro, es diferente, ¿vale? Entonces tendríamos, y ojo, aquí es donde uno se equivoca la mayor parte de las veces, la comparación. Igual, o sea, para saber si un número es igual a otro, en el lenguaje coloquial ponemos el igual. No, el igual es el operador de asignación. Qué bien. ¿Qué llevamos? El igual, un igual es el operador de asignación, pero no sirve para saber si dos números son iguales o no. El que nos sirve para saber si dos números son iguales o no es el de comparación. O sea, si queremos escribir es A igual a B, pues tenemos que escribirlo de esta forma. A igual B. ¿Vale? Para saber si un valor es distinto a otro, admiración igual. ¿Vale? Y luego tendríamos and es la comparación y. O sea, saber si esto, por ejemplo, ¿no? Si A es igual a B y a la vez C es distinto de 0, ¿vale? Una puerta AND, vamos, ¿no? No, la puerta AND es lo de arriba, una sola AND. Esto sería, para hacer una comparación lógica en una instrucción if, por ejemplo, si ocurre esto y ocurre esto otro a la vez, entonces tal. Bueno, es lo mismo que la función lógica AND, es lo mismo, pero desde el punto de vista del lenguaje de programación no es lo mismo. Lo que sería una operación AND bit a bit de dos números con, en una comparación lógica, mirar si una cosa y otra se cumplen las dos a la vez. O sea, en las operaciones lógicas el resultado solo puede ser verdadero o falso. No puede ser ningún otro valor distinto, ¿vale? Un valor booleano. Por cierto, los booleanos no están definidos en el estándar del lenguaje, pero la mayor parte de los compiladores los aceptan. Entonces, un bool R pues es un valor que solo toma verdadero o falso, 0, 0, 1, ¿vale? Bueno, pues esta operación ampersand es de una lógica de comparación, ¿no? Una lógica I. Y la lógica O, pues es decir, ¿no? Si A es igual a B o A es igual a C, pues entonces hace esto. ¿Vale? Bien. Ejemplos. Para saber si una variable es numérica, si lo que me han introducido es un número o lo que tengo es un número, dices de determinado rango, ¿no? Pues mira, si A es mayor o igual que 0 y a la vez A es menor o igual que 9, pues dices, vale, esto es que A está entre el valor 0 y el valor 9. Sería una forma, por ejemplo, de ver si ese valor cumple esa condición. Y luego, claro, por supuesto, tendríamos el mayor, el menor, el mayor o igual y el menor o igual.
¿vale? Cuando hablamos de mayor o igual o el menor o igual, el igual se escribe detrás. Javier, ¿Vale? Sí. una pregunta. Con los booleanos has dicho que toman valores de 1 o 0. ¿Eso lo ponemos Sí. con true o false o con 1 o 0? Mejor es utilizar true o false para no confundirse. Pero en C, false es 0. O sea, para C, falso significa 0. Y verdadero significa cualquier cosa distinta de 0. O sea, por ejemplo, en una sentencia de comparación, tú puedes decir A mayor que 23 o A mismo, si A es distinto de 0, es verdadero. Es un poquito confuso, pero sí. Pero si pones 0,1, el compilador se entera igual. O pones verdadero o falso. Pero desde el punto de vista formal de la programación, queda mejor poner true o false. Sí. Y sabía que también tenían el valor este de como null, que es como... Sí, nada. Es ninguna parte. Y eso en el Eso momento es. en el que lo comparamos, ¿qué tomaría? Null se utiliza para punteros. Entonces, en eso no hemos entrado todavía. Vale. O sea, la forma de saber que un puntero está vacío es comparar el puntero con null. Vale. Espera, que ahora me llaman a la puerta. Un segundo. Vale. Vale, esto del teletrabajo es una mierda. Sí, pues eso, el null es un puntero vacío, ¿vale? Eso ya entraremos en las discusiones. Vale, entonces hay dos constantes que son true y que en algunos compiladores escriben con minúsculas y false, que significan verdadero o falso y que se supone que es el resultado de una de estas comparaciones. Y luego la admiración es el complemento, la negación. ¿Vale? O sea, a veces, ¿qué pasa? Es más sencillo escribir lo contrario y luego negarlo. Decir, pues mira, tiene que ser cualquier número que no sea 0 entre 0 y 9, cualquier valor que no esté entre 0 y 9. Pues entonces pongo admiración y pongo tal. Lo que hay dentro del paréntesis es, esto es verdad si está entre 0 y 9. Y al ponerle el complemento delante, digo, pues lo cambio. Pues siempre que sea falso que esté entre 0 y 9, entonces es verdadero. ¿Vale? O sea, es cambiar una negación. ¿Vale? Bueno, pues estos serían esos operadores lógicos. ¿Vale? Entonces tenemos tipos de datos. Tenemos operadores. Nos faltarían las estructuras de control. ¿Vale? Serían los elementos con los que podríamos construir trozos de un programa. Javier, una Entonces, pregunta. sí. Con el tema del AND y el OR, o sea que en esta operador tú lo pones, por ejemplo, si es el AND, que deben de cumplirse en las dos condiciones para que se ejecute, pues lo que pongas, ¿no? De Y el forma OR puede ser simultánea. una Sí. de las dos, ¿no? Y Una el u OR la es con que se cumpla cualquiera de las dos, ya es Vale, verdad. vale, gracias. Esa es la idea. Una o la otra. ¿Cuál es la sentencia básica? If. Si ocurre esto, haz esto. Y si no, haz aquello. ¿Vale? If, ¿no? A mayor que 5, pues entonces haz pues B igual a B más 3. Y el else, B igual a B más 5.
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace un if? Un if evalúa esta expresión y mira a ver si esta expresión es verdadero o falso. En C, digamos que el elemento básico para construir los programas son las expresiones, ¿eh? Y una expresión pues puede ser una operación con un operador lógico, pero puede ser también operaciones realizadas con operadores aritméticos, ¿eh? Pues bueno, se evalúa esta expresión. Si de la evaluación de esta expresión deducimos que es verdadera, se ejecuta lo que hay detrás del if. Y si es falsa, se ejecuta lo que hay detrás del else. El else es opcional, o sea, no es obligatorio poner else. Y no hay estructura else if. No hay else if. O sea, si queremos hacer un else if, tenemos que poner else if c mayor que 3, pues tal, ¿vale? Vamos a dejarlo en if else de momento. El bloque de código en C es lo que nosotros metemos dentro de una pareja de llaves. Lo que metemos dentro de una pareja de llaves se ejecuta como si fuera una sola instrucción. O sea, a mí esta es la manera que me gusta más de escribir el código. Pero esto lo podría escribir desde el punto de vista de lo que entiende el compilador sin las llaves, ¿vale? Porque el compilador lo que entiende es que detrás del if se ejecuta una única instrucción. Se ejecuta esta instrucción cuando el if es verdadero. Y detrás del else se ejecuta una única instrucción cuando el if es falso. Entonces, si yo pongo una sola instrucción, no hacen falta llaves. Pero si ¿Y se pueden poner varias funciones dentro? Si yo quiero poner varias instrucciones dentro, entonces tengo que poner llaves. Puedo poner b más 3, c igual a 7, d igual a 15, ¿vale? Pero entonces tengo que poner llaves. Bueno, pues para evitar errores, pongo llaves siempre. Y entonces así no me confundo, ¿vale? Porque el error suele ser, empiezo y dentro del if hay una sola instrucción, pues vale, si hay una sola instrucción hacen falta llaves. Pero luego a las 2 horas digo, anda, pues estaría mejor si añadiese esta otra instrucción. Y entonces ya la he liado, porque solo se ejecuta la primera, pero la segunda no. Y a veces es difícil darse cuenta de estos errores. Pues pongo siempre llaves y entonces evito la confusión, ¿vale? Esto es lo que esto sería lo mismo que en Python se hace con los tabuladores. En Python lo que hacéis es poner un tabulador y todo lo que está dentro de ese tabulador a esa distancia, pues se ejecuta como un bloque de código. Bueno, pues aquí son las parejas de llaves, lo que hace formar esos bloques de código. Vale. Pues bueno. No sé. Más sentencias. While. While es una sentencia que se ejecuta mientras que lo que aparece dentro de la expresión, pues c menor que 5, sea verdadero. Mientras que lo que se encuentra de esa expresión sea verdadero, se ejecuta el bloque de código que hay detrás. De nuevo lo mismo, una única instrucción o un bloque de instrucciones encerrado entre llaves. Mejor un bloque de instrucciones encerrado entre llaves, ¿vale? Bueno, y luego ya sabéis que en informática solo hay 2 tipos de personas. Los que escriben el principio de la llave detrás del nombre de la función y los que escriben el principio de la llave debajo del nombre de la función, del nombre de lo que sea, de la estructura que sea, de la función, tal,
¿vale? Solo existen dos tipos de personas, los que lo escriben así y los que lo escriben así. Supongo que ya os habéis dado cuenta qué tipo de persona soy yo, ¿no? Vosotros tenéis que encontrar vuestro camino, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué puedo meter dentro de un while? Pues todas las instrucciones que yo quiero que se ejecuten mientras que esa condición sea cierta, ¿no? Pues entonces un trozo de código que tendría mucho sentido es decir, C empieza en 0, mientras C sea menor que 5, C++. Entonces lo que voy haciendo es sumarle una unidad a C cada bucle y ese bucle se va a ejecutar 5 veces, ¿no? Pues sería una forma, el while, por ejemplo, es una forma de controlar el número de veces que se repite algo. Vamos a intentar hacer alguna cosa. Borro todo esto. El diodo LED que se enciende. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer, por ejemplo, como una escalera de valores, ¿no? Entonces declaramos una variable que se llame A, ¿m? Y esa variable A la inicializamos a 0. Y decimos, mientras que A sea menor que 100, pues haz A más, incrementale en una unidad, ¿vale? Y ahora hacemos, mientras que A sea mayor que 0, lo que hacemos es ahora A menos, restarle una unidad, ¿vale? Y hacemos, por ejemplo, un serial int de A. Y aquí hacemos un serial print de A. ¿Vale? Y quito esto. Entonces A va a pasar de 0 a 100 y luego, bueno, de 0 de 0 a 100 y luego va a ir de 100 a 0, ¿vale? Va a ir haciendo esa subida y esa bajada, ¿no? Y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un delay de 20 milisegundos. Y ya vais a ver por qué. Vamos a meterle aquí también un delay de 20 milisegundos. ¿Vale? Bueno, pues este programa utilizaría una variable y luego utilizaría la instrucción while para controlar el funcionamiento de un bucle. Venga, lo compilamos y lo subimos. Entonces, el entorno de Arduino tiene dos formas diferentes de representar los datos. Lo del puerto serie. Uno es el monitor serie y otro es el serial plotter, que lo que hace es ir dibujando los datos como si fuesen puntos. Pero claro, tengo que dibujar números, no puedo dibujar textos, ¿vale? Bueno, pues si arranco el serial plotter, a mí nunca me ha funcionado, es verdad. Me odia el serial plotter. O porque tengo abierto el otro. ¿Tengo abierto el otro? No, no tengo abierto el otro. No me imprime nada. Ah. Voy a poner new line. Para que imprima algo. O tengo que poner comas. Ay. Ahora.
Vale. Vale, ya está. Tengo que poner el new line para que eso. Entonces, pues bueno, a mí no me sale muy bonito, pero a vosotros os saldrá más bonitos. Es que el microprocesador que tengo yo mete mucha mierda al resetear por el puerto serie, y el serial plotter lo interpreta como que es un valor que tiene que representarse. ¿Vale? Entonces, si vosotros lo estáis imprimiendo, veréis que os cubre toda la gama. Yo no puedo reiniciar el puerto serie, ¿vale? Pero eso, entonces, ¿por qué he puesto el delay? Pues para que vaya un poquito más despacio y se pueda ver, qué es lo que está haciendo. Bueno, pues esto sería otra forma de representar información, ¿no? En el puerto serie. Esto no sé si, yo creo que es que no hay ninguna forma de reiniciar el puerto serie. Vale. En el puerto serie podríamos imprimir varios valores de forma simultánea. Lo que tenemos que hacer para imprimir los distintos valores es separarlos por comas. O sea, si tenemos, por ejemplo, A y luego tenemos la variable B, si yo quiero utilizar la misma, ya lo diré, el mismo nombre de declaración para declarar varias variables, los tengo que separar por comas. Y en cada una de estas variables yo podría hacer una inicialización. A igual a 0, B igual a 0, ¿vale? Podría hacer. Pero vamos a, de momento, inicializarlas por separado. ¿Vale? Entonces hacemos A igual a 0 y hacemos B igual a 500, ¿no? Entonces, mientras A es mayor que 100, vamos haciendo B igual a B menos 5. Entonces, B llegará a 0. Y ahora, imprimimos A. ¿Cómo funcionaría esto? Para imprimir A y B a la vez. Imprimimos una coma. Imprimimos con el new line la B. Y eso le dice al monitor serie que ya hemos impreso todos los valores que queríamos, que tiene que grafiar, que tiene que dibujarlos en pantalla. ¿Vale? Entonces, cambiamos esto mismo aquí y aquí lo que hacemos es sumarle B igual a B más 5 o poner B más igual a 5, como hemos dicho antes. Esto será lo mismo que B igual a B más 5. ¿Vale? Bueno, pues entonces subimos el programa. Vale. Entonces ahora tenemos la variable B en rojo y la variable A en azul. Bueno, vale, parece que se arregla un poco.
¿vale? Entonces tendríamos ahí esas dos señales triangulares desfasadas 180 grados, impresas en el monitor serie. Entonces esa sería la forma de imprimir varias variables de forma simultánea. ¿Lo estás imprimiendo por Serial Plotter? Sí, Vale. sí, serial plotter. Si lo imprimo por monitor, bueno, tengo que cerrar este. Si lo imprimo por monitor serie, pues solo son los valores, ¿vale? Pero no me sale de forma gráfica. Si yo quiero que salga de forma gráfica, pues tengo que utilizar el serial plotter. ¡Ay, mira, ahora lo he conseguido! Nos ha reseteado. ¡Qué bonito! ¿Vale? Entonces me va... Es que directamente no me sale nada, o sea, le doy, en principio no me sale error, le doy a verificar y compilar y no me sale error, pero cuando ya le doy al a monitor serie. Plotter, sí, ya cuando la serie Plotter no Y sale tienes nada. el LN, el print de LN en la última. ¿El pin me dices? LN. Lo último que imprimas en la serie, Sí. sí, pues no Sí. lo sé. No. Ah, pero es que solamente va en el de abajo, ¿no? Porque Solamente lo va en el tengo. de abajo. Vale, pues lo tengo en Todos los todo. demás no llevan el LN. Ah, vale. Voy a ver ahora. O sea, tú le puedes decir todos los valores que quieres imprimir separados por comas. Y luego el último le pones el LN. Vale. Para imprimir el A y el B y separados por la coma, ¿no puedes meter la coma en el print de arriba? No. Tienen que ir separados todos por... En Arduino 1 no se puede hacer. ¿Cómo lo haríamos en otro Arduino que aceptara printf? Pues lo haríamos así. Escribiríamos tanto por ciento de, coma, tanto por ciento de, contra barra n, comillas, y aquí pondríamos A, B. Así sería con printf, ¿vale? Pero como no tiene printf, tienes que imprimir la A, imprimir la coma, imprimir la B, imprimir el retorno de carro. Tienes que hacerlo paso por paso. Es un poquito más largo de escribir, pero es la forma en la que se puede hacer aquí, en este dispositivo. Más dudas, más preguntas. Yo, pues eso, el primer cursillo que hice de C lo hice en el año 1988, puede ser. No me enteré de nada. O sea, un cursillo de 40 horas, tirar el dinero, miserablemente. No me enteré de nada. Necesité otros 3 o 4 años para llegar a enterarme algo, ¿no? Y pues bueno, al final con la práctica tal. Pero son muchas ideas, muchos conceptos. No sé si lo tengo por aquí o se lo dejé a alguien y nunca me lo devolvió. El programa, el libro bueno de programar en C es uno que se titula C. Es el... C. El lenguaje de programación C. Este es un libro tan clásico que se puede encontrar para descarga gratuita. Están ya caducados los derechos de autor y creo que los autores, pues uno de ellos al menos falleció hace
Bueno, ahora le cuesta un verano calcularlo. Hay 2 ediciones de este libro, el lenguaje C y el lenguaje C segunda edición. En realidad, esas 2 ediciones corresponden a 2 definiciones diferentes del lenguaje. La buena es la segunda edición. La primera edición no sirve hoy en día. Ya no se utiliza esa versión del lenguaje. Bueno, va a cargar esto en cargar un verano. Lenguaje C. Ah, pues mira. Este es el lenguaje C de ANSI C, ¿vale? No, estos son versiones reimpresas del libro. O sea, es un escaneado malo que te lo venden por 50 euros. No es el libro original. Y entonces, pues bueno. Pero el libro está en abierto en muchos sitios. Lo que pasa es que le cuesta cargar un verano. Pero lo tenéis aquí y en el sitio este de la librería Génesis, pues también está la versión en inglés. Si he escrito bien, que no lo habré escrito bien, Kernig, sí. Kernig, Kernig, ¿no? Tenéis aquí en francés, en inglés, y sobre todo esto es importante, la segunda edición. Es la correcta, la que pone ANSI C. De C++, pues hay muchos libros, pero de momento este sería el adecuado. Es del año 78, o sea, ya tiene un tiempo. Vale. Bueno, cosas que se pueden hacer con esto. Pues, por ejemplo, leer teclas del teclado. Podríamos hacer. Pues, A mí es que directamente no me compila, la verdad, no sé por qué, te odia. no compila. No sé si sale en blanco, se queda en blanco, no marca ni error ni nada y se queda en blanco. No sale nada. Ya, pues eso es la mierda de estar así en distancia, que estos pequeños errores, cuando estás allí lo ves más fácil y tal. Os puse unos enlaces en Discord para tener salas privadas para ver el código, pero bueno, a veces en casos así, pues se puede compartir la pantalla. Podéis compartir vosotros la pantalla y entonces verlo. Pues, si no, cuando acabemos la clase, miramos a ver un poco lo tuyo, a ver de dónde puede ser. Vale. Bueno, pues os decía, otra de las cosas que podemos hacer es leer letras del teclado. Esto es un poquito complicado. Entonces, vais a tener que hacer un salto de fe. Entonces, el puerto serie, digamos que la información va entrando byte a byte por el puerto serie. Pero estamos utilizando el teclado del ordenador, el sistema operativo. Entonces, cuando yo pulso una tecla, ¿esa tecla va a parar al puerto serie? No. El ordenador procesa las entradas por bloques.
Cuando yo escribo en el teclado, eso se guarda en un buffer. Y cuando yo pulso al Enter, es cuando realmente se transmite la información. ¿Vale? Entonces, mi bucle se está ejecutando infinitamente. Entonces, y se está ejecutando muy rápidamente. Una vez cada microsegundo da una vuelta. O sea, cuando yo empiezo a bajar el dedo hacia el teclado, a tocar la tecla, antes de que llegue a pulsar la tecla, el programa se ha ejecutado 10 millones de veces. Por lo tanto, tengo que tener algún control para saber en qué momento exactamente de esos 10 millones de veces es cuando yo he pulsado la tecla. ¿Vale? Bueno, pues la primera control es decir, la función serial available. O sea, ¿hay algo disponible en el puerto serie? ¿Me ha llegado algo al puerto serie? Vale, pues entonces, si me ha llegado algo al puerto serie, podré empezar a hacer cosas. Entonces, eso lo podríamos en una comparación if. Si me ha llegado algo al puerto serie, pues entonces vamos a escribir cómo vamos a tratar esa información. Y esa información la tenemos que almacenar en algún sitio. Bueno, pues yo puedo declarar una variable que sea C, un carácter que es el que espera que yo pulse una tecla. ¿Vale? Pues bueno, pues serial available me dice que tengo algo en el teclado. Pues entonces hago C igual a serial.read. Y serial.read, ahí está, available. Serial.read es la que realmente lee el carácter del teclado. ¿Vale? Entonces, este bucle me va a leer un carácter del teclado. Bueno, pues ahora la pregunta sería, ¿qué hago yo ahora con esta letra? Vamos a hacer inicializar C igual a 0. ¿Para qué? Para yo saber cuándo me han pulsado una letra realmente o no. Entonces, si C es distinto de 0, pues entonces es que han pulsado una tecla en este bucle. Si C es igual a 0, no han pulsado la tecla. ¿Vale? O sea, el loop se ejecuta de tal forma que incluso las variables que yo tengo escritas al principio del loop se inicializan en cada uno de los bucles. ¿Vale? Entonces, al principio del loop se hace C0, pasa por aquí, no ha leído ninguna tecla. Pues entonces C será 0. No va a entrar dentro de este if. ¿Vale? Bien. Entonces, si C es distinto de 0, pues bueno, pues por ejemplo, podemos poner varios controles, ¿no? Si C es igual a minúscula, entonces pon un mensaje. Cuando yo pulso la A. Y ahora puedo hacer una estructura else if. Else if C es igual a B. Y pongo otro mensaje, ¿vale? Y podría añadir una serie de acciones diferentes en función de distintas teclas que yo pulsase. Bueno, vamos a compilarlo. Y esto lo cerramos ya. Y abrimos el monitor serie.
Vale, el programa se compila, se sube. Bueno, pues esto es lo que os decía. Eso que me saca el programa, pues es la información del microprocesador de cómo arranca. Que en Arduino 1 pues no se da esa información. Bueno, pues si yo pulso la A y le doy al Enter, fijaros, hola caracola. Si yo pulso la B y le doy al Enter, adiós caracola. ¿Vale? Si yo pongo el bloque de mayúsculas y pulso la A y le doy al Enter, no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque el carácter ASCII a mayúscula no es el mismo que la minúscula. ¿Vale? Bueno, pues por hoy es suficiente. El próximo día seguiremos explicando estructuras del lenguaje y tal. Venga, pues nos vemos el miércoles que viene con cosas más divertidas que esto, de ecuaciones diferenciales y todo eso. Venga, hasta luego. Uy, sí, divertidísimo. Divertidísimo, ¿a que sí? Javier.